Buenas tardes. Para esta primera tarea del curso de Individuo y Medio Ambiente, les hablaremos sobre el tema del río Amazonas. Mi nombre es Jennifer del Carmen Miranda Calderón y junto a mis compañeros Yamil Valdivieso Guamán, Roxana Lázaro Nima, Steven Roberto Cananza Cuadros, les explicaremos sobre este tema. Objetivo: hoy voy a hablar sobre el río Amazonas, sus características principales y la importancia de sus ecosistemas para nuestro planeta. Datos generales. El río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo. Nace en la cordillera de los Andes del Perú, atraviesa Colombia y Brasil y desemboca en el Océano Atlántico. Su longitud es de aproximadamente 7.062 kilómetros y su cuenca abarca unos 7 millones de kilómetros cuadrados. El Amazonas transporta más agua que cualquier otro río, representando cerca el 20% del agua dulce que fluye en los océanos. Su recorrido atraviesa la selva amazónica, considerada como la mayor reserva natural del mundo. Importancia del ecosistema. El ecosistema del Amazonas es fundamental para el equilibrio ambiental del planeta. Alberga alrededor del 10% de todas las especies de flora y fauna conocidas, muchas de ellas únicas en el mundo. Además, su selva actúa como un gran pulmón, produciendo oxígeno y capturando dióxido de carbono, lo que ayuda a combatir el cambio climático. También regula el ciclo del agua en América del Sur, generando lluvias que alimentan otras regiones. Por otro lado, el Amazonas es el esencial para la vida de miles de comunidades indígenas que dependen de sus recursos naturales para sobrevivir. Por estas razones, proteger el Amazonas no es importante para Sudamérica, sino para todo el mundo. A continuación, mi compañera Roxana Lázaro Nima les hablará sobre los recursos naturales. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre los recursos naturales del río Amazonas. Como primer recurso natural tenemos el agua dulce. El Amazonas contiene aproximadamente el 20% de agua dulce, superficial para el planeta, por lo cual es una fuente vital para el consumo humano, ya sea para la agricultura y el ecosistema global. Por esta razón debe de ser gestionado sosteniblemente para evitar la contaminación. Como segundo recurso natural tenemos a la fauna acuática. El río Amazonas alberga más de 2.000 especies de peces, entre ellos el paiche, las pirañas y los bagres. Para las comunidades ribereñas, además es importante para la pesca comercial, artesanal y la diversidad global. Como tercer recurso natural tenemos a la flora y madera. Los bosques amazónicos son fuente de madera, como la caoba y el cedro y el chuchihuaco. La fabricación de muebles, sin embargo, su explotación de madera debe realizarse con criterios de sostenibilidad. Como cuarto recurso tenemos a las plantas medicinales. En el Amazonas existen más de 40.000 especies de plantas, las cuales han sido utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas. Como quinto recurso natural tenemos al transporte fluvial. El río Amazonas es una vía de transporte esencial, ya que permite la conexión entre los pueblos aislados y centros urbanos. Y además facilita el comercio regional e internacional. En conclusión, el Amazonas es vital para la vida, la economía y el equilibrio ecológico. Por ello, sus recursos deben ser aprovechados con responsabilidad y sostenibilidad, ya que conservar el Amazonas es conservar el futuro del planeta. Le doy pase a mi compañero Yamir Valdivieso Guamán. Muchas gracias, compañera Roxana. Bueno, mi participación con respecto al río Amazonas es en relación a la biodiversidad. La biodiversidad del río Amazonas y sus selvas son uno de los lugares con más vida en todo el planeta. La biodiversidad se refiere a la gran variedad de seres vivos como animales, plantas
hongos y microorganismos que viven en un lugar. En el Amazonas hay millones de especies, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Bien, en el río Amazonas y sus alrededores viven animales impresionantes, como el delfín rosado, la anaconda, el jaguar y cientos de tipos de peces. También hay árboles gigantes, plantas medicinales y una increíble cantidad de insectos y aves. Esta biodiversidad es muy importante para ayudar a mantener el equilibrio del planeta, produciendo oxígeno y también es una fuente de alimentos y medicinas. Bien, podemos observar en la imagen, ¿no? La gran cantidad de animales y especies que existen en nuestra cuenca amazónica. Asimismo, podemos ver la variedad de plantas, de árboles y todo un ecosistema en nuestra Amazonía peruana. Asimismo, por otro lado, el río Amazonas es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Eso significa que tiene una enorme variedad de seres vivos. En su agua y sus alrededores viven miles de especies de peces, reptiles, como lo mencioné, el delfín rosado, el caimán negro y muchísimas plantas. También hay miles de tipos de aves, insectos y árboles que no existen en ningún otro lugar del planeta. La biodiversidad del Amazonas es tan grande porque el clima es cálido y húmedo todo el año y porque el río y la selva crean muchos tipos de hábitat diferentes. Esto permite que muchos animales y plantas encuentren un lugar perfecto para vivir. Cuidar esta biodiversidad es muy importante porque ayuda a mantener el equilibrio de la naturaleza y aportar beneficios a las personas como medicinas, alimentos y aire limpio. Muchas gracias. Gracias, compañero Emi, por el pase. Yo les hablaré sobre los factores ambientales y la relación con las actividades humanas. Clima tropical húmedo, altas temperaturas y precipitaciones constantes durante todo el año. Favorece la biodiversidad, pero también hace la región sensible al cambio climático. Suelos pobres en nutrientes. La fertilidad del suelo depende del reciclaje rápido de materia orgánica, lo que se altera fácilmente por deforestación. Gran biodiversidad. El Amazonas es hogar de millones de especies de plantas, animales e insectos, muchas de ellas endémicas. Hidrología extensa y caudalosa. El río es fundamental para el transporte, la pesca y la regulación del ciclo hidrológico en Sudamérica. Cobertura forestal densa, selva amazónica. Funciona como un sumidero de carbono vital para la regulación del clima global. Ahora la relación con las actividades humanas y sus organismos. Actividad humana. La relación con los factores ambientales. Deforestación. La tala para la agricultura y ganadería degrada suelos frágiles, afecta el clima local, reduce biodiversidad y altera el ciclo hidrológico. Agricultura extensiva. En suelos pobres, la agricultura requiere uso intensivo de fertilizantes, generando contaminación de aguas y pérdida de nutrientes del suelo. Minería ilegal. Contamina los ríos con mercurio y otros metales pesados, afectando a comunidades humanas y vida acuática. Construcción de represas. Modifica el caudal natural del río, impactando peces migratorios, ecosistemas y comunidades que dependen del agua. Caza y pesca. La sobreexplotación afecta especies clave del ecosistema. La pesca comercial desregula, reduce la biodiversidad acuática. Cambio climático. El aumento de temperaturas y las alteraciones del régimen de lluvias afectan el equilibrio del ecosistema amazónico y la capacidad de recuperación de los bosques. Para finalizar, sabemos que hay una frase que dice: el Amazonas, fuente de vida, protegerlo es proteger nuestro futuro. Muchas gracias.